Bien, buenas tardes nuevamente. Damos inicio al conversatorio número 59 del Eje Sindical Constituyente. El día de hoy nos acompañarán grandes invitados nuevamente, como ha sido la tónica desde hace mucho rato acá en el Eje Sindical. En el día de hoy me acompañará quien es parte del Eje Sindical y un elemento súper importante en este equipo, Raúl Osorio. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Ronald, buenas tardes. Mucho gusto de estar presente y saludo a todos los que se van a integrar a participar. Bien, con esta tecnología que nos permite que Raúl esté en su casa y en Serena, yo desde acá, desde Iquique, también tenemos un invitado también de gran calibre, dirigente sindical también de las nuevas camadas que nacieron hace un rato, de dirigentes sindicales, ¿no es cierto?, de los supervisores. Nos acompaña también Celso Pardo. Hola Celso, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Ronald, buenas tardes Raúl, muchas gracias por la invitación. Esperamos, ¿no es cierto?, poder compartir un poco de este programa y aportar con alguna idea, quizás con el debate y la discusión que hay que dar en estos temas, sobre todo en temas sindicales. Bien, gracias Celso. También el segundo y último invitado del día de hoy es Patricio Elgueta. El Pato es dirigente sindical también, compañero de los trabajadores de cargadores Sofri. También vamos a conocer la experiencia del Pato, también un gran luchador social también y activo también políticamente. Así que vamos a hacer esta conversa bien entretenida. Hola Pato, ¿cómo estás? Hola compañero, buenas tardes. Bueno, para ser honesto, no había más invitados, así que estoy invitado como de última hora. No. Pero igual agradezco la invitación, igual como expresó recién el compañero, ser un aporte, digamos, de la realidad, que la realidad nuestra, como muy bien lo conoce Ronald, la realidad de los cargadores es muy particular. Así que espero aportar en algo, digamos, en esta discusión. Eso. Gracias Patricio, gracias Celso, gracias Raúl. Bien, en el momento histórico que estamos viviendo como trabajadores, como país, ¿no es cierto? En realidad, la pregunta que nos venimos haciendo hace más de un año, ¿cuál va a ser la pega que van a hacer los trabajadores en esta discusión? Donde estamos marcando un hito súper importante en el tema constitucional y cuál va a ser el actuar y cuál va a ser el peso que tienen los trabajadores en este mismo tema, cómo nos estamos organizando los trabajadores en este tema, y el tema de hoy que queremos abordar es estos derechos que se quieren pelear y que se quieren discutir dentro de la Constitución. ¿Nos van a llegar a todos los trabajadores? Si queremos tener esa posibilidad, ¿nos va a dar esa posibilidad la nueva Constitución? Y ahí es importante la participación el importe que nos puede entregar Raúl, ¿no es cierto?, en este punto de vista también de cómo nosotros como eje lo estamos abordando. Pero a la vez también es saber la realidad que van a tener también los compañeros de los distintos sectores de la economía, como es el caso de Patricio, como es el caso de Celso, ¿no es cierto?, en representación de algunos sectores. Y para esto también sería interesante saber qué es lo que está viviendo cada uno de ellos hoy día en su actual participación como sindicato. Voy a comenzar por Celso. Si Celso nos puede contar, por favor, en qué están ustedes, qué están viviendo, cómo lo han pasado este último tiempo. Primero que todo, saludar a las personas que nos están viendo, ¿ya? Y que van a ver la transmisión también en diferido. Hemos tenido en este último periodo una serie de nuevas iniciativas que han nacido por parte del Ejecutivo. En este caso, yo trabajo en Minera Centinela, ya que está dentro del grupo AMSA. Tenemos un sindicato que tiene 428 socios, todos supervisores. Dentro de esos 428 hay 81 mujeres, ¿ya? Y eso ya muestra un poco esta nueva forma de equidad en los géneros, ¿ya? Que antes era bastante baja la participación femenina, sobre todo en la minería y más aún en el mundo sindical. Somos 5 directores, de los cuales 2 son mujeres, ¿ya? Estamos súper bien, en cierta forma, haciendo gestión, muy atento a lo que está pasando con el tema de la nueva Constitución, ¿ya? Porque aquí hay que hacer algunos quiebres y hay que mejorar algunos temas legales, sobre todo en cómo va a quedar escrito esto, ¿ya? La Constitución que teníamos
no favorecía mucho el tema sindical, entonces necesitamos ahora dar ese quiebre y una imagen diferente para fortalecer la rama del mundo sindical. Bueno, contarte un poco que estamos viviendo el proceso, para nosotros ha sido bien complejo, el tema del teletrabajo, producto de la pandemia, se aceleraron algunos procesos que debieran haber tenido una pauta un poquito más conversada. Lamentablemente la pandemia aceleró todo esto y tenemos casi el 50% de nuestros sindicatos trabajando en teletrabajo. Eso a su vez ha ido generando una serie de nuevas formas de operar, ¿ya? Y aquí hablamos de, apareció una ley, ¿no es cierto?, de teletrabajo, la ley 16.744, que es de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, no se hace cargo de todos los temas, ya tiene varias áreas grises y ahí Raúl quizás nos puede apoyar con su expertise. Entonces te deja ahí como en un limbo que es complejo, porque por lo general este limbo va a dar, o estas discusiones terminan en una inspección del trabajo que ha tenido un rol muy pasivo en este último periodo, un rol que en vez de fiscalizar ha sido de esperar, y eso ha generado que muchos de los sindicatos aún no tengan respuesta ante incluso fiscalizaciones o entrega de actas, ¿no es cierto?, de documentos que no han sido resueltos. Entonces, estamos viviendo una situación que es bien compleja, ya en términos legales. Es preocupante porque no hay una definición clara con respecto a la entidad que debiera hacer los cambios, como la inspección del trabajo, que debiera velar en cierta forma por el cumplimiento de estas normativas, y no lo está haciendo, y no está apoyando tampoco la gestión sindical. Entonces nos preocupa de sobremanera eso. Nos preocupan estas nuevas iniciativas que están apareciendo producto de la pandemia, todo lo que tiene que ver con robotización, automatización en las faenas mineras, y estamos muy expectantes de lo que pueda pasar, ojalá, ¿no es cierto?, a favor del mundo sindical, con respecto a la escritura, ¿no es cierto?, de esta nueva constitución. Eso te podría contar, Ronald. Vale, Celso, muchas gracias. Y tú, Pato, desde el mundo de los trabajadores, cargadores Sofri, si nos puedes contar un poquito qué están viviendo, en qué están, cuáles son las disputas que se han visto, yo me imagino, y la he vivido también, la he visto de cerca, las problemáticas que generaron, no solamente, bueno, que ustedes viven constantemente en algunas problemáticas de carácter laborales, pero el tema de la pandemia pegó bastante fuerte también, y eso hizo un gran perjuicio también en la familia de los trabajadores. Si nos puedes contar un poquito de cómo están ustedes ahí. Está muteado, Pato. Espérate, aguanta un poquito, desmuteo. Ahí bueno, sí, ahora sí. Ronald y compañeros, si ustedes me permiten, digamos, solamente voy a tomar un par de minutos para poner en contexto, digamos, lo que nosotros pensamos respecto de lo que es este proceso, digamos, ¿no es cierto? Porque es importante igual también, consideramos que es importante. Y voy a partir por una frase que es como la consigna que muchos compañeros la han llevado adelante, que es: la rebelión se justifica, ¿no es cierto? Creo que lo que insurgió el 18 de octubre, si bien es cierto, fue una cuestión totalmente transversal, ¿no es cierto? Desde clase media alta hasta gente del pueblo, digamos, desde la gente más humilde, digamos, salió y se manifestó, digamos, por las condiciones de vida, digamos, materiales en las cuales se desarrollaban, ¿no es cierto? Creo importante señalar esto, compañeros, porque nadie se levanta en la mañana. Bueno, han habido un montón de revoluciones a nivel mundial, ¿no es cierto? Yo no creo que alguien se levante de la noche a la mañana y diga: es necesario generar una revolución en un país X. No creo que exista esa forma, digamos, de ver esos procesos de transformaciones radicales. Creo que responden precisamente a lo que pasó acá el 18 de octubre, donde si bien es cierto, fue transversal, pero también con el odio y la bronca, digamos, con quien surgió este movimiento, donde habían miles de trabajadores que también salieron a manifestarse precisamente por el abuso cometido sistemáticamente durante largo tiempo. O sea, si bien es cierto, fue una cuestión espontánea, pero era una cuestión que se estaba dando desde abajo. Creo que
para nosotros es importante también señalar esto porque todo esto surge a partir de una realidad material. O sea, todo el mundo sabe las injusticias que se cometen, los abusos por parte del empresariado coludido con el fascismo chileno y coludido con todos los gobiernos que han pasado desde Elwin hasta el asesino Piñera. Creo que es importante ponerlo en contexto porque tenemos que ver el país que estamos viviendo. O sea, tenemos un presidente que le declaró la guerra a un pueblo totalmente desarmado y envió a sus esbirros, representantes de la clase dominante y de la élite política, que son los uniformados, a reprimir a este pueblo. Tenemos una clase totalmente deslegitimada y eso todo el mundo lo sabe, por el tema del refillaje, temas de corrupción, del tema del financiamiento de la política, un montón de cuestiones que hacen que la gente vaya perdiendo la esperanza y vaya perdiendo la confianza en esta institucionalidad. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que me pasa a mí, digamos? Yo creo muy poco en esta institucionalidad. Pero sin embargo, tengo una tarea. Como dirigente sindical, tengo una tarea que cumplir. Para eso me escogieron mis compañeros. Y sí, como dice el Ronald, la situación de los cargadores de zona franca en particular es una situación bastante precaria, muy precaria. Estamos en el más absoluto, y así, no le estoy ni quitando ni nada, en el más absoluto abandono por parte del Estado. Por más desde el año 79 que empezó a funcionar la zona franca. Hay una deuda histórica previsional en la cual, digamos, también hemos tenido bastantes luchas, Ronald lo conoce muy bien, que es respecto al asunto de no el pago de las previsiones del tema del marco legal, digamos, tanto previsional, tema de salud y un montón de cuestiones. Bueno, pero esa lucha todavía continúa, digamos. Es muy difícil, recién conversaba con un compañero cargador, es difícil expresar el tema de la emocionalidad de un cargador, la realidad que vive, cuando va a trabajar, se levanta en la mañana y vuelve a su casa sin ningún peso, pensando, decir, ¿de dónde miércoles voy a sacar para poder alimentar a mis hijos? ¿Con quién voy a levantar mañana para comprar el pan? Es una incertidumbre y eso genera estados emocionales fuertes, sin tomar en cuenta, digamos, que también es importante el estado físico. Físicamente hay una cantidad importante de compañeros que tienen 60, 70, 80 años que todavía están en la obligación de seguir trabajando. Entonces, y esto a vista y paciencia de todas las autoridades, tanto administrativas de zona franca como de los distintos gobiernos que han pasado. O sea, todo el mundo está al tanto de lo que pasa en zona franca. Aquí esto no es algo que se desconozca, no es algo nuevo, no, todo el mundo sabe lo que está pasando en zona franca. Claro, también como dirigente asumimos la responsabilidad y que es un poco, digamos, lo que estaba conversando Ronald con el compañero respecto también al papel que le compete, digamos, a los dirigentes sindicales y cómo también este papel, digamos, tiene que ver fundamentalmente con generar unidad a nivel nacional y también generar organizaciones que realmente se pongan al frente de la lucha de los trabajadores. A nuestro entender, hoy tenemos una CUT, pero más que ausente respecto de las problemáticas de los trabajadores. Creo que es una CUT que está totalmente delegitimada, así como la clase política que nos gobierna. Por lo tanto, tenemos como varias tareas, digamos, como trabajadores. Primero, generar organizaciones que se pongan al frente de las demandas de los trabajadores a nivel nacional. Y lo segundo, el tema de ir insertando, digamos, dentro de lo que se está discutiendo en la convención, el tema de las realidades particulares, fundamentalmente con lo que tiene que ver, en nuestro caso, con los cargadores de zona franca. Pero eso lo voy a decir en la segunda parte, porque si no, después me van a apagar el micrófono y me van a eliminar del grupo. No, eso, después nos van a invitar más, ni siquiera como parche. No, nada, man. Oye,
bien interesante escucharlo. De verdad que uno entra en ciertas contradicciones, no sé, o en ciertos cuestionamientos internos cuando uno pega una revisada en los distintos escenarios en los que estamos. Cuando Celso nos presenta los problemas que tiene y que son reales, que muchos trabajadores los tenemos, que tienen que ver con la respuesta a las presiones que pone la empresa y cómo la institucionalidad, ¿no es cierto?, falla también a los trabajadores. Por ejemplo, Celso recién hablaba de la inspección del trabajo, la dirección del trabajo. Y está el otro caso más extremo que plantea el Pato, que ni siquiera ellos trabajan con contratos, que van a la inspección del trabajo, saben que existe, pero nunca van a llegar allá a reclamar algo porque ni siquiera hay un contrato de trabajo de por medio. Entonces, es una conversación bastante amplia y la pregunta que viene de cajón sobre la misma, que me gustaría que la respondiera Raúl. Raúl, ¿cómo abordamos o cómo podemos abordar los trabajadores en este momento histórico que se está viviendo, darle cobertura a las distintas demandas que existen hoy día en el país, especialmente para los trabajadores que están en estas condiciones más precarias? Mira, yo creo que, bueno, buenas tardes a todos. Me gustaría también interactuar un poco con Patricio y con Celso para hacer algunas consultas específicas respecto a lo que nos han graficado. Entonces, lo fundamental es que yo creo que ambas situaciones tienen un factor común. Un factor común que es la defensa legítima del trabajo decente. El trabajo decente es un imperativo que debe estar en la Constitución, que está reconocido por los convenios de la OIT y por la jurisprudencia de la OIT, y creo que guardando las distancias involucra elementos que son bien críticos. Por ejemplo, Patricio comentaba que no tienen contrato, no tienen contrato, y si efectivamente sí es que hay contrato de trabajo. Lo que pasa es que chocamos con algo que denunciaba Celso, una inspección del trabajo que es absolutamente pasiva y obsecuente, que en realidad no cumple la finalidad última, que es determinar que existe una relación laboral y que la relación laboral tiene contenido mínimo. Estas situaciones lo tenemos transversalmente en otras instituciones, como por ejemplo son temas de los trabajadores portuarios eventuales que tienen un pseudo contrato o contrato diario con un régimen totalmente deteriorado, con mínima cobertura o casi nula cobertura de accidentes, de ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, sin cobertura previsional. Entonces yo un poco quería ahondar también en eso. O sea, creo que el trabajo decente es la institución que puede estar con tratamiento constitucional como consagración genérica. Luego viene la tarea que nos debe convocar inmediatamente, esté esa constitución que esperamos que sea legítima y que dé cuenta de los intereses de los trabajadores, que es elaborar un nuevo código del trabajo, un nuevo código del trabajo que no sea un engendro. Este código que tenemos es un engendro de múltiples actividades que se han dado en el tiempo. Creo que concluido el trabajo constituyente, viene la etapa más compleja, que es hacer que los principios constitucionales que se aprueben cubran y sean atingentes a situaciones concretas y que tengan una estructura coherente. Yo creo que después de eso nos tocan varias tareas. Yo creo que la tarea que nos debe enfocar es la de un nuevo código del trabajo, un nuevo sistema de relaciones laborales que nazca de un código del trabajo en un marco constitucional donde existan principios claros. Un principio claro es el tema del trabajo decente. Yo creo que eso es fundamental. Hay otros temas orgánicos, por ejemplo, que se los consulto. La inspección del trabajo, sus funciones, ¿deben estar en la Constitución? ¿Debe ser más que una ley la que genere la actividad inspectiva del Código del Trabajo? O sea, eso es lo que tenemos que tratar de determinar. Y en buena medida eso va a definir el marco de lo que viene. Nosotros tenemos algunas condiciones que se dan en la cual no podemos invocar principios. Por ejemplo, el trabajo decente. Si el trabajo decente fuese un principio, o el derecho a huelga fuese un principio establecido en la Constitución, podríamos antes inclusive de la dictación de la normativa legal pedir la realización específica de la Constitución en el marco de las relaciones laborales. Por ende, esto no es un tema que pueda ser ajeno a lo que estamos viviendo ni a las situaciones particulares. De hecho, en general, cuando hay reconocimiento constitucional de una garantía, un principio o un derecho, la etapa más fructífera de cumplimiento de ese marco constitucional es previo a la dictación de la ley, porque la Constitución tiene un soporte que permite que los tribunales de justicia sancionen y dictaminen
con prescindencia de la existencia de la ley en aplicación de los principios constitucionales. Entonces yo creo que es un tema que tenemos que considerar y un poco para abrir el debate sobre, y también el conocimiento. A mí me gustaría que Celso me contara un poco qué es el grupo AMSA, qué es Minera Centinela, por qué en los sindicatos mineros hay un rol supervisor y un rol general. ¿A qué obedece? ¿Hay alguna exclusión específica, una costumbre, una práctica? Eso un poco para tratar de interiorizarlo. Y después me gustaría que Patricio explicitara un poco cuál es la función que realizan, cómo la realizan, cómo los contratan, cómo les pagan, cómo se dan esas situaciones en el día a día. Si primero Celso, después Patricio, o en el orden que ustedes estimen. Dale, Celso. Bueno, yo daría un paso un poquito más allá, Raúl, con respecto a las funciones que tú mencionaste o las responsabilidades que tiene la Inspección del Trabajo. ¿Por qué te digo que daría un paso más? Incluso tomaría el resguardo de todas las organizaciones que tienen que fiscalizar en este país. Y hablo de Serna Geomin, hablo de las administradoras del Seguro Social de Accidentes del Trabajo, porque al final, ¿no es cierto?, entendemos que la Inspección del Trabajo tiene que cubrir un área, que significa, ¿no es cierto?, la parte administrativa, entre comillas, de toda la relación laboral que existe entre un privado y una persona, o un público y un trabajador, ¿no es cierto? Pero, y hay algo que casi nadie, o son muy pocas las personas que se han atrevido a decir. ¿Qué pasa con los organismos administradores de la ley, que hoy en día son verdaderas empresas que trabajan para empresas más grandes, en este caso empresas mandantes, y que cuando ocurre un accidente no lo declaran como corresponde para evitar perder el contrato? Estamos metidos en una cuestión que es súper grave. Si bien, y ahora entramos también con algunas definiciones y algunas cosas medio extrañas, pero bueno, esa cuestión que sería bueno quizás tocarla en un programa especial, porque hay harto que cortar en todo lo que tiene que ver con los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. Pero, ¿por qué te decía un paso más allá? Porque en la actualidad, como te digo, se licitan los contratos de los organismos administradores de la ley con empresas mineras en este caso. Y si el viejo no cumple con lo establecido, tal como lo hace cualquier empresa que va a prestar servicio, no se queda con el contrato. Entonces ellos, ¿qué hacen? Tratan de entregar el mejor servicio. Cuando decimos trata de entregar el mejor servicio, significa de no reconocer los accidentes del trabajo como tal. Entonces, nos preocupa también, y es bueno ponerlo en la mesa en algún momento, porque la nueva constitución tiene que hacerse cargo, o la ley de accidentes de trabajo incluso tiene que ser actualizada. Estamos hablando de una ley del año 68, donde han pasado harto años y a lo más se ha maquillado uno que otro, se le ha agregado, ¿no es cierto?, algunos complementos, pero no se ha hecho el trabajo como corresponde. Con eso cierro ese punto, ¿eh? Y lo otro, Raúl, con respecto a esta definición de supervisor empleado, como le llaman, que a mí me carga, y para mí somos todos trabajadores, ya no existe esa definición, y me cae mal. A mí me choca cuando dicen, oye, no, yo me junté con el rol empleado. Oye, somos todos empleados de esta compañía, pero esto nace como una especie que el supervisor no se podía mezclar con los trabajadores, güey. Es como, no, tú no te podías acercar a los viejos, tú tienes una misión y tu misión es asegurar la continuidad operacional. O sea, que el viejo haga la pega, latigueándolo. Antiguamente, ¿no es cierto?, los viejos era puro látigo, pero resulta que no va por ahí el tema. Acá hay un concepto que tiene que ser aperturado. Ya a esta altura de la vida no podemos estar pensando que el supervisor tiene una clase social distinta al otro viejo, güey. O sea, el viejo que está en la minería, y aquí yo emplazo a toda la minería, que salga de la burbuja donde estamos. Estamos en una burbuja donde nos creemos superiores al resto, y no es así, porque esa burbuja se revienta y el viejo va a dar a cualquier lado, ¿ya? Entonces, de ahí partimos, tenemos que sacarnos esos sesgos. Los supervisores son empleados también, tal como cualquier persona. Cumplimos una función, sí, una función directiva quizás, de dirigir operaciones, que es un rol que tenemos, que es distinto, pero no significa que estemos en un nivel o un peldaño más arriba que el resto. Entonces, tenemos que sacarnos un poco esas máscaras que se instalaron durante mucho tiempo, que todavía persisten, donde hay supervisores que no se podían sentar en la mesa con los contratistas, por ejemplo, o
o los mal llamados, como digo, empleados, que, oye, no te podéis sentar con los empleados, pues viejo, tenemos casinos nosotros de supervisores, en Codelco, oye, eso se vivió por muchos años, el rollback todavía existe, ya, por suerte, en el grupo minero, nosotros todos almorzamos a donde queramos. Yo muchas veces fui a almorzar al casino, también aquí hay segregaciones, hablamos de, mira, y esto me va a llevar por otro lado, pero puta, es que es tan amplio el tema. Aquí hablamos de equidad de género. ¿Y por qué no hablamos de una equidad laboral? ¿Y por qué no hablamos, no es cierto, de por qué tienen que haber casinos contratistas y casinos de supervisores o casinos de empresas mandantes? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Pero se hacen esas segregaciones. ¿Por qué no? Porque tiene que ser distinto. ¿Por qué tiene que ser distinto? Cuando, como digo, ¿por qué no hablamos de equidad laboral? ¿Por qué no podemos exigir los mismos derechos y que tienen otras áreas? El rubro de la minería es uno de los, entre comillas, que está en mejores condiciones. Pero ¿por qué aquí el compañero Patricio, ¿no es cierto?, está hablando de una realidad que ellos viven con situaciones que rayan al borde de lo insólito? O sea, que en un país como este, que vivía en vía de desarrollo, en un país donde dijimos que somos los jaguares de América, la gente trabaja sin contrato. Ahora, tú lo aclaras ahí, pero que no tenga la seguridad que va a llegar a la mesa, un pan a la mesa, eso no puede pasar en este país, no puede pasar. Por ende, debiéramos salir de la caja, pensar distinto, asegurar una equidad laboral. Insisto, que las personas tengan una gratificación legal como corresponde, y aquí, por eso te hago el alcance de equidad laboral, porque acá también hay dueñas de casa o las personas que trabajan en casas particulares, que tampoco algunas trabajan con contrato, que ni siquiera tienen derecho si tienen un accidente, a una cobertura social. Entonces, yo voy más allá, por eso que quiero saltar un poco la barrera esa que nos han puesto por años y nos han hecho pensar que somos distintos dentro de las mismas organizaciones. Somos todos uno solo. Los sindicatos de supervisores, ¿por qué nacieron? Nacen por lo mismo, porque en algún momento nos transformamos en el jamón del sándwich, donde teníamos que presionar a nuestros compañeros para que cumplieran las metas operacionales, y si no lo hacían, nos cortaban a nosotros, nos sacaban de la línea y se acababa y traían otro. Y por eso empiezan a nacer los sindicatos de supervisores, y en esa forma, para poder defendernos, y no de los viejos, para poder defendernos de las presiones que metían los ejecutivos que estaban más arriba, que muchas veces nos metían presión para que los supervisores tomáramos decisiones, incluso pensando distinto, pero por no perder el trabajo, que era bien remunerado en la minería, aceptaban esas presiones y esas condiciones. Es por eso que nace, y respondo ahí a la pregunta que tú me hiciste, Raúl, y disculpen que me haya exacerbado, me haya basado un poco, soy un poco apasionado, pero creo que hay que hacerlo. Celso, ¿y el grupo ANSA qué es? Cuéntanos un poco qué es el grupo ANSA. Bueno, el grupo minero está compuesto, bueno, todos sabemos quién es el señor Luxi. No, pero coméntalo, porque no todos lo saben. Ya. Nos vinculamos a minería, regularmente asumimos que todo el mundo sabe cosas que no. Yo tampoco lo sé. Pensemos bueno, que el señor somos Luxi, un grupito chiquitito. hablemos que es dueño de la mitad de Chile, siendo súper honesto. O sea, corre mucho dinero por ese sector, hay acciones o hay dineros puestos en la AFP, en el sistema de previsión social. Es por eso que hay tanto ruido y tanto escándalo cuando aparece el 10%, el 20%, se va a caer Chile, etcétera. Claro, porque le está golpeando al bolsillo también a uno de los dueños de este grupo minero. El grupo minero, todos conocen a Andrónico Luxi. Andrónico Luxi no es como el que está a cargo de la parte minera. En la parte minera está Jean-Paul Luxi. El grupo se compone de Minera Los Pelambres, Minera Antucoya, Minera Centinela, y en algún momento, ¿no es cierto?, Saldívar era de Barrick. Bueno, AMSA compra parte de Saldívar, no la totalidad, y opera Saldívar. Por lo tanto, tiene mucho que decir, y además, como otro apéndice que no tiene nada que ver con el área minera, sí le presta servicio al área minera, que es el ferrocarril. Ahí, así se compone el grupo minero, que le llaman, que es de Antofagasta Minerals. ¿Ya? Los otros negocios que van por afuera, ya esos no están dentro de ese rango, ¿ya?
pero el grupo minero se compone de esas 5 empresas. Por ende, claro, tú tienes ahí un cierto grado de temor, y es el temor que tienen muchos supervisores, hablemos, de si tú te vas y te vas con tribunales y te vas a juicio, y ahí entramos en el famoso, ¿no es cierto?, la desvinculación por el 161, ya los viejos prefieren arreglar el mutuo acuerdo para tratar de volver a incorporarse o enrolarse dentro del grupo minero, porque si no, te vas con la X. Yo creo que yo tengo la X marcada en mi cuerpo. No sé si el día de mañana me contrataría el grupo minero y no sé si voy a poder volver con alguna empresa colaboradora, que es uno de los... Pero ¿sabes qué? Da lo mismo. Al final del día, uno tiene que pensar que lo que está haciendo, están luchando por una cuestión que es sentido común, por mejorar las condiciones laborales. Mucha gente piensa que en la minería, por ejemplo, o en estos grupos mineros que son tan grandes como BHP, no sé, el trabajador no pasa necesidades o no pasa cosas. Me permito decirlo a la cámara, así como nuestro compañero Patricio pasa muchas cosas y yo lo entiendo perfectamente y lo empatizo. En el trabajo que ellos ejecutan en la minería muchas veces también pasan muchas cosas, gente que no se respetan los horarios de trabajo, gente que tiene que salir en la madrugada habiendo cumplido turnos de 12 horas para atender emergencias, gente que incluso a veces no llega ni siquiera a su casa porque por algún evento queda sin movilización, gente que no sale a colación. Todas esas cosas a lo mejor son pequeñas cosas, pero pasan. Y cuando hablamos de que la minería está en un gran nivel, que tenemos condiciones laborales incluso superiores al resto, siempre se habla, y también hay que sacarse un poco de encima esta cuestión, siempre se habla de la prensa, lo único que mueve a la prensa son las negociaciones colectivas en la minería, después no se habla nunca más de la minería. Ustedes vean, cada vez que hay una negociación colectiva en la minería, lo único que sale, mira, sale en la prensa que ustedes entregaron el petitorio y sale el monto que están pidiendo. Y eso es lo que vende. Pero no vende qué está pasando ahora en el intertanto, cuando ya terminó la negociación colectiva, que es una vez cada 3 años. No sale qué está pasando, cómo se cumplen las jornadas, no salen todas las infracciones que cometen las empresas con los trabajadores. Eso no sale. No sale cuando los sindicatos tienen que ir a luchar por una gratificación legal. No sale, por ejemplo, cuando no se les paga la gratificación y por qué no se hace una repartición de utilidades. Eso no sale. No vende. Porque la gente se queda con lo que vende. ¿Qué vende? ¿Cuánto están ganando los mineros versus la mitad de Chile que se está muriendo de hambre? Es que ahí hay otro tema también que es importante de analizar también, el tema del poder de los mismos dueños de la otra parte del país, que son de los medios de comunicación, ¿no? Que terminan poniendo a los trabajadores contra los trabajadores. Bien, me gustaría también avanzar a la consulta que hacía Raúl. Raúl, si quieres definir un poquito nuevamente la pregunta hacia Patricio. Sí, Patricio, a mí me gustaría un poco que nos compartieras cómo se materializa tu relación laboral. O sea, ustedes llegan en la mañana, ven si los contratan, son cargadores, qué es lo que cargan, cómo lo hacen, utilizan medios mecánicos, utilizan medios físicos, tienen licencia, habilitaciones, ¿cómo opera? ¿Cómo ocurre? Bueno, primero que todo, para ponerle en contexto, Zona Franca surge el año de un decreto ley de Frey, el año 76, 79, ya empieza a activarse bien como corresponde. Desde ese adelante, hoy en Zona Franca hay una cantidad de alrededor de 250 compañeros que llevan más de 30 años trabajando en Zona Franca, con una laguna previsional de o la misma cantidad de años o más o menos cerca, de 20, 25 años previsionales. Claro, el discurso que tiene, por ejemplo, la administración de Zona Franca, y que es un discurso histórico, es que endosa la responsabilidad al trabajador y le dice, bueno, pero también es responsabilidad de ustedes el hecho de no haber pagado, digamos, sus imposiciones en forma particular, digamos.
Pero resulta que acá hay una relación, desde la visión nuestra, que hay una relación contractual entre trabajadores y zona franca. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros tenemos una credencial para ingresar al recinto amurallado, ¿no es cierto? Pero esa credencial no es, yo no me hago mi credencial para ingresar al recinto. Esa credencial es diseñada y entregada por la administración de zona franca. Ellos controlan el ingreso tanto de usuarios como de trabajadores cargadores. Entonces nosotros pensamos que estos compañeros, que son alrededor de 250, entendemos que hay una responsabilidad del Estado por la falta de fiscalización respecto de la deuda previsional de esos compañeros. Patricio, ¿te puedo hacer una consulta? O sea, aprovechando, tú con esa credencial de trabajador cargador puedes ingresar cuando quieras al recinto amurallado, Sí, en sí. todas circunstancias. Bueno, O desde sea, si las tú 8 de quieres la el día mañana, domingo a las 23 no, horas, tú puedes ingresar. siempre y cuando funcione el recinto amurallado nomás. Ya, perfecto. Creo que hasta el día viernes. ¿Y cómo te contratan a ti? ¿Cómo se produce el hecho que tú sepas que tienes que trabajar? Claro, pero el tema que te estaba hablando anteriormente creo que es el meollo de la contradicción que nosotros tenemos con la administración y el Estado. Porque ¿quién se hace responsable de esos viejos? Uh-huh. O sea, ¿quién se hace responsable por el daño previsional de más de 200 compañeros que hoy día tienen 60, 70, 80 años y todavía siguen que seguir trabajando obligadamente porque nadie se hace responsable de ello? O sea, ¿Y sería muy ustedes han fácil demandado? decir, ¿Han demandado al hemos hecho Estado? hemos hecho dos demandas y lamentablemente han quedado en nada. ¿Por qué? Por falta de compromiso de algunos dirigentes, hubo corrupción también de dirigentes y lamentablemente por la vía judicial no hemos logrado resolver el tema. Oye, ¿y alguna autoridad política ha entrado a conversar con ustedes? Porque esta es una Lo que decisión que al pasa, final tiene un componente importante del Estado. sí, lo que pasa es que, como te lo dije en mi primera intervención, esta cuestión la saben desde el primer gobierno, después de esta pseudo democracia, hasta el día de hoy, todos están al tanto de la realidad de lo que pasa en Zona Franca. Todos, absolutamente todos. En el año 2015, creo, se nos diseñó un contrato eventual, que era un contrato pero totalmente absurdo, ridículo, para generar un tipo de relación contractual entre el usuario y el cargador, que desde el punto de vista, como lo decía el compañero hace un momento, no nos protegía en absolutamente nada, porque seguíamos quedando al arbitrio en este caso, del usuario. Entonces, estamos como que, pero ¿qué hacemos? Primero, Pato. por la cuestión más importante, porque hoy, disculpa Ronald, porque hoy, por ejemplo, existe la ley del saco, ¿no es cierto? A vista y paciencia de todas las autoridades. Hoy no se respeta la ley del saco en Zona Franca. Los usuarios siguen mezquinamente no usando la tecnología, en este caso los YALES y otros medios, para poder desempeñar cuando vienen los fardos arriba de 70, 80 kilos o arriba de 25 kilos, que es la ley del saco. No. Ahí usted ve, es una cuestión tremendamente indignante, que como decía el compañero, estamos al 2021, 23 de septiembre de 2021 y todavía sigue sucediendo. Entonces nosotros entendemos que primero tiene que existir una voluntad de parte del usuario de entender de que el pago de las imposiciones no es un favor que nos está haciendo a nosotros. Él no nos está haciendo ningún favor. Él está en la obligación de responder de acuerdo a la realidad, a la relación contractual que tiene por ese periodo con el trabajador. Pero también entendemos que el contrato que tenemos es un contrato totalmente absurdo. Yo te lo voy a hacer llegar, Ronald, para que se lo haga llegar al compañero, para que lo vea, lo analice y vea lo ridículo y absurdo que es ese contrato. Pero seguimos quedando al arbitrio, primero del usuario y de la irresponsabilidad de la administración de Zona Franca y la falta de voluntad de parte del Estado de Chile, representado por los distintos gobiernos que han pasado hasta el día de hoy, de no hacerse cargo de la deuda histórica.
que es una cuestión que a nosotros nos preocupa fundamentalmente. Aquí hay algo importante, Pato, porque me quedo con la pregunta que hacía Raúl. Es importante que tú nos puedas ayudar en ese sentido. Yo te conozco de cerca el sistema, conozco de cerca el sector y tengo la película clara, pero entendiendo que estamos en una conversación en donde tenemos compañeros de distintas partes del país, quizás es bueno contextualizar un poquito la pega que ustedes hacen. Entonces, es la pregunta que es clave la que hacía Raúl. Por ejemplo, ¿cuántos trabajadores trabajan en zona franca? ¿Cuántos están en condición de cargadores? También es importante saber quién administra zona franca, cómo se administra quizá, o las conversaciones que ustedes tienen con ellos, como para que nosotros, las personas que no cachan mucho cómo opera la SOFRI, que es más conocida como SOFRI, zona franca, ¿no es cierto?, de Iquique, entiendan que detrás de todo lo que hay detrás de los módulos y detrás de todo este aparataje tan bonito detrás de las vitrinas, hay un trabajo que es precario, y es precario en el sentido que están viviendo ustedes. Ese sería súper importante poder enganchar para saltar con la pregunta siguiente que me gustaría hacerle también a Raúl. Entender si es que el ASOFRI, tengo entendido según el último informe de sustentabilidad, el 71,28% le pertenece a Corfo. ¿Cómo se engancha esta relación empleador-trabajador ahí en esta conversación? Pato, primero vamos con lo tuyo, Sí. para que después si nos ayuda Raúl a responder lo otro. Oficialmente, cargadores de zona franca, según el último listado, son 612. Esos 612 cargadores están divididos en 5 sindicatos, que es uno de los grandes problemas que tenemos. Respecto de la pregunta que hiciste tú, Ronald, es interesante la pregunta. ¿Por qué? Porque, como dices tú, el 76%, creo, de las acciones de zona franca corresponden 71,28. Sí, según el informe del 71,28 es propiedad de Corfo. Pero acá también hay una cuestión importante, Ronald, porque acá desde que se metió el tema del concepto del lucro con los accionistas, acá no solamente hay un daño mayor a los trabajadores, sino que también los accionistas se han encargado de que el sistema franco en general sea ya no tan llamativo como era antes. ¿Por qué? Porque se han encargado, en la medida de que ellos incrementen sus ganancias, han elevado, digamos, los precios de los arriendos de galpones. Por lo tanto, el usuario regatea, por ejemplo, el precio de la descarga de un contenedor. Entonces hay una cadena en la cual el único perjudicado o el último perjudicado somos nosotros. Patricio, el usuario negocia con cada uno de ustedes en forma singular, con un grupo, el precio, no hay ningún tarifado, no hay nada. Claro, sí, negocia en forma particular, pero hay compañeros, por ejemplo, que llevan una relación con algunos usuarios de mucho tiempo. En este caso también es importante decir de que no todos los usuarios son inescrupulosos y que no quieren cumplir. Hay usuarios que cumplen, digamos, con sus trabajadores, pero la gran mayoría no cumplen. ¿Cómo están? Mi nombre es David, soy mecánico. Oye, ¿y ustedes han hecho movilizaciones en ese sentido? ¿Está incorporado? ¿Negocian con Sofri, con los usuarios? ¿Cómo lo hacen? Sí, lo que pasa es que las movilizaciones que hemos hecho fundamentalmente apunta a dos cuestiones que para nosotros son fundamentales. Primero, el tema reparatorio. O sea, hay, como lo contaba anteriormente, hay 250 viejos que le llevamos nosotros que lamentablemente no están en condiciones ni de salud ni emocionalmente para seguir trabajando, para seguir desempeñando el trabajo de cargadores. O sea, ¿pero quién responde por eso? O sea, vamos a decir, hacemos la lista de 250 y váyase para afuera y listo, acá no ha pasado nada, cuando hay una responsabilidad del Estado respecto de no fiscalizar que se cumplieran las normas laborales en zona franca. Lo otro es que hay una cantidad de jóvenes que se están incorporando al trabajo de cargador, que llevan 4 o 5 años, que también tienen un daño previsional y que no pueden quedar al margen tampoco de esta reparación. Después tenemos la ley del saco, que permanentemente estamos dando cuenta a las autoridades que todavía no se respeta la ley del saco en zona franca. Oye, o sea, y dime, para ingresar a ser cargador, ¿te hacen algún examen preocupacional? ¿Existe una ficha de salud, un formulario, o ingresa el que esté? ¿Cómo tú te conviertes en cargador? Lamentablemente,
Sí, es indignante lo que pasa. Es como lo que decía el compañero Celso, o sea, y no es por victimizar a los trabajadores de cargadores, porque lo que menos tienen es de víctima, pero es una realidad, es una realidad. Ahí no existen cursos permanentes de manejo de carga, no hay un estudio, por ejemplo, que eso es a nivel nacional. El tema, por ejemplo, de ver los estados emocionales, afectivos, mentales de los trabajadores, qué daño por los años trabajados de cargador ha ocasionado en su físico, en su biología. No hay estudio. No hay estudio. Si mezquinamente Zona Franca, o sea, no se compromete con los trabajadores. Patricio, En y este si hay caso, un de accidente, los cargadores. ¿quién responde? ¿A dónde va? ¿Cómo se trata un accidente de un cargador de la SOFRE? Sí, eso también. Ahí el cargador negocia con la empresa a cual está prestando servicio. El usuario dice, puta, ¿sabes qué? Te paso tanta plata y te quedáis callado y eso es lo que está pasando en Zona Franca. Esta gran Claro. plataforma del Cono Sur de América, que se erige, digamos, como la plataforma económica del Cono Sur de América, eso es lo que está pasando con los trabajadores de Zona Franca, particularmente con los cargadores. Quiero entendiendo los tiempos, ¿no es cierto? Creo que ha sido bastante enriquecedor escuchar a Celso, ha sido bastante enriquecedor escuchar al Pato también respecto de su experiencia. Y aquí me quiero devolver nuevamente al inicio de la conversación y Raúl, tú hablabas de un concepto que como trabajador también para mí es nuevo, que la defensa legítima del trabajo decente, defensa legítima del trabajo decente, ese es el nombre que tú le diste. Cuando tú hablas de este punto, y por qué lo quiero plantear y lo planteo acá entre nosotros cuatro, es que nosotros en el eje sindical venimos trabajando un documento, un articulado que supuestamente, no supuestamente, sino que a vista nuestra debiera recoger la mayor cantidad de problemáticas que hay a nivel de los trabajadores y que nosotros queremos que la Constitución garantice. Pero cuando aparece la figura de lo que está comentando los patos, cuando aparece la figura, por ejemplo, de estos trabajadores que están, de los repartidores, que hoy día se ha incrementado un montón, entonces, ¿es suficiente la pega que estamos haciendo nosotros, Raúl, respecto al punto? ¿O se tiene que quizá abordar otro elemento que hemos dejado fuera de la conversación? Mira, yo creo que acá tenemos un problema de indefinición básica. Por ejemplo, el concepto de trabajador. El concepto de trabajador debe involucrar relaciones de dependencia y subordinación como las que está describiendo Patricio. Y es muy ostensible que estas zonas grises son zonas de precariedad. Evidentemente son zonas de precariedad. Porque independiente de lo que pueda ganar un cargador en el día, lo cual pasa a ser secundario cuando vemos temas como la precariedad previsional, como la inexistencia de cobertura de accidentes de trabajo, y nos traslada a otra era, a una era que, por ejemplo, en minería tenemos infracciones e incumplimientos, pero tenemos un estándar laboral alto, donde uno puede detectar las situaciones que son anómalas y las puede singularizar como anomalía. En cambio, en el caso de que está comentando Patricio, todo es anómalo. O sea, no hay nada que esté dentro del margen regular. O sea, estamos hablando de retroceder 100 años en la cobertura previsional y de seguridad que debe tener un trabajador. Entonces, hay situaciones que son indignantes, como indica Patricio, pero que demandan voluntad política y la activación de condiciones que son bien referibles. Sebastián Sichel fue el director de Corfo, ahí es candidato presidencial. Evidentemente nunca se pronunció a favor de normalizar la situación laboral de un colectivo de trabajadores respecto a una empresa que es prioritariamente del Estado. Entonces aquí hay una situación que es completamente irregular desde el punto de vista de la responsabilidad que tienen las instituciones. Porque el usuario que digamos debe ser el accionista minoritario o el que tiene que asumir la responsabilidad por las condiciones elementales de seguridad que debe tener un trabajador. Yo creo que, bueno, el tema, ¿por qué te preguntaba el tema de las movilizaciones? Yo creo que es el momento de tomar
fijar compromisos. O sea, estamos en campaña, hay que fijar compromisos. Yo creo que las candidaturas tienen que fijar compromisos. Pero también les quería consultar a Patricio y a Celso, ¿cómo perciben ustedes el proceso constituyente respecto a estos problemas contingentes? ¿Cómo ustedes se aproximan a la Constitución y ven si esta sirve o no va a servir o qué? ¿Qué es lo que ustedes perciben respecto a eso? Celso. Mira, con respecto a cómo lo percibimos, va a depender del rol que juguemos nosotros los trabajadores, ¿eh? ¿Y por qué lo digo así? Porque en caso contrario, si nosotros nos desmarcamos y nos mantenemos en la tribuna y vemos cómo otros juegan el partido, lo más probable es que pase lo mismo que ha pasado siempre, que vayan en la línea que ellos creen que está bien. Creo en lo personal que los trabajadores tenemos que tener un rol más participativo, tenemos que agruparnos, por una vez en la vida dejar el egocentrismo de lado y las cuestiones personales, porque acá no estamos luchando por un colectivo que es masivo, o sea, estamos hablando del país. Aquí no estamos hablando del sindicato tanto, del rubro tanto, no, estamos hablando de una cuestión que es mucho más grande y que va a fijar los pilares de todo lo que se construye de aquí para arriba. Entonces, hago un llamado, yo más que Raúl, más que la opinión, yo hago un llamado a todas las confederaciones, a las federaciones, que la CUT se ponga los pantalones alguna vez en la vida y nos hagamos cargo de la responsabilidad que tenemos como dirigentes, y me incluyo, no me quedo fuera, porque tenemos una responsabilidad no con nosotros, tenemos una responsabilidad con el país y una responsabilidad con los trabajadores que están detrás de nosotros y con cada una de sus familias. Así que le hago un llamado a todos que tenemos que participar activamente de estos procesos, sobre todo si queremos tocar los temas que son tan relevantes y que hoy nos tienen como estamos, con trabajos precarios, con falta de condiciones, con personas que tienen que negociar prácticamente sus accidentes laborales. No podemos seguir así. Así que los invito, y si hay que juntarse y hacer algo más grande, bueno, movámonos, pero no esperemos que otros hagan lo que es responsabilidad nuestra. Vale, Eso. Celso, gracias. Pato. Sí, la verdad que a mí me cuesta un poco hablar del tema de la convención y todo eso. De hecho, no participé, digamos, en el tema de eleccionario ni nada de eso. Porque me cuesta mucho, o más bien no creo en la institucionalidad. Pero insisto de que tengo un rol que cumplir de dirigente sindical y también soy... tengo la palabra, digamos, de un montón de compañeros que todavía siguen creyendo de que es posible cambiar las condiciones materiales de vida en la que viven. Como decía el compañero Raúl, indignante es poco, esa es la palabra, es poco. Pero yo creo que este proceso, desde la visión que tengo yo y recogiendo lo que dice Celso, creo que la gran tarea que tiene es de posesionar a los trabajadores en el rol que les corresponde y lo fundamental que son para la construcción de esta sociedad. O sea, todo lo que se ha construido desde el punto de vista científico, tecnológico, desde el punto de vista de la construcción, edificios, puentes, todo lo que se ha construido lo han construido los trabajadores. No lo han construido los capitalistas, los burgueses, los tiranos fascistas. Lo han construido los trabajadores. Esa es la importancia que tienen que tener los trabajadores hoy, no solamente acá en Chile, sino que en el mundo entero. Posesionarlo. ¿Y cómo la convención posesiona eso? Con cuestiones que yo creo que son importantes, ya lo hemos discutido con Ronald. El tema de las negociaciones colectivas, el tema de los rompehuelgas, el tema de generar unidad a nivel nacional. Que los trabajadores mineros, dirigentes también, muchos de ellos corruptos también, excepto mi compañero que tengo acá al frente mío, que se pongan las pilas, igual también, como dice Celso. O sea, generar unidad.
que se den cuenta de lo que está pasando, por ejemplo, acá en Zona Franca de Iquique, de lo que está pasando en Zona Franca Punta Arenas, de lo que está pasando un montón de trabajadores que hoy día viven en la más absoluta indefensión y el más absoluto abandono del Estado de Chile. Creo que, humildemente, creo que ese es un poco el rol de la convención, sitiar a los trabajadores y la importancia que ellos tienen para la construcción de una sociedad. Creo que acá los únicos parásitos que no hacen absolutamente nada y creen que con el capital que tienen lo hacen todo, eso es una gran mentira que han inventado ellos. Acá los fundamentales son los trabajadores, por lo menos en la visión que tengo yo. Y en lo que respecta a Zona Franca, todas las cargas que se movilizan en Zona Franca es gracias a todos aquellos cargadores que hoy tienen daños físicos, emocionales, afectivos. Pero si no es por ello, toda esa carga que se moviliza en Zona Franca no sería posible. Ni con toda la tecnología, ni con toda la ciencia puesta al servicio de la administración de Zona Franca. Yo realmente me saco el sombrero por esos compañeros, porque para mí son verdaderos ingenieros. Yo puedo transmitir y le puedo decir un montón de cosas, pero hay que estar ahí. Hay que convivir con esa clase de compañeros, de humanos, individuos, que tienen una riqueza como trabajadores. Yo creo que esa es la tarea de la convención. Decirle, ustedes también importan. No tener que darle clase de, no sé, señales de buena conducta de vez en cuando al empresariado, que ya se han hecho multimillonarios y tienen para vivir, no sé, 1000 años más. Basta de dar señales de buena conducta. Pero para eso tenemos que generar un movimiento sindical que esté a la altura. La CUT ya ni siquiera se representa ella misma. O sea, creo que por ahí va un poco el cuento, digamos, del tema de la convención. Vale, vale, Pato. Oye, Raúl, mira, nos van quedando pocos minutos para terminar el programa. Tenemos algunos compromisos que han avisado algunos compañeros. Antes de dar cierre al programa y darle unos minutos a cada uno de ustedes, quiero... por favor. ¿Vamos a comerciales? No, ¿qué comercial? Se acabó el programa, compa. Se hizo poco, ¿no? Se hizo poco. Hace rato, es Auspicia Corfo, hace rato se hace poco el programa. Mira, lo principal, hay gente que está trabajando en el tema de la convención constitucional, es importante quienes nos están escuchando, quienes nos van a ver a posterior, habemos un grupo de personas y gente convencida que esto tiene que cambiar y es el momento histórico en donde los trabajadores y trabajadoras tenemos que poner nuestros puntos sobre la mesa. El día 2 de octubre va a haber un encuentro virtual, están todos los trabajadores y trabajadoras invitados, los dirigentes sindicales de los distintos sectores de la economía a participar de esta discusión. Hay un trabajo que se está haciendo para redactar, ¿no es cierto?, los puntos mínimos o derechos que debieran estar ahí para que nos den un poquito o nos entreguen mayor dignidad a los trabajadores. Este primer encuentro es de manera virtual el día 2 de octubre y finalmente hay un encuentro que va a ser presencial en la ciudad de Antofagasta como un primer ciclo de encuentros y movilizaciones territoriales. A posteriormente se quieren hacer otros encuentros territoriales también y movernos por el país también para poder seguir pregonando y empujando también, y como muchos lo dicen y que no sea malentendido, tenemos que rodear la Convención Constitucional, tenemos que ir a prestarle ropa a quienes están prestándonos apoyo a los trabajadores y evitar que la derecha eche abajo este momento histórico que se está viviendo, porque están poniéndole todas las lucas y todos los esfuerzos para que esto suceda. De hecho, compañero, hasta ahí son mis intervenciones por parte mía. Quiero dar un par de minutos a cada uno de ustedes para que se puedan despedir, dirigir abiertamente, decir lo que ustedes estimen conveniente. Luego la palabra de Raúl también para que podamos ir cerrando el programa. Así que muchas gracias, Pato, muchas gracias, Celso, encantadísimo de que nos hayan acompañado. Tuvimos una muy alta convocatoria el día de hoy. Hay una pregunta que se nos está quedando y que la hace Jaime Lepe, que también es parte del eje. La voy a leer si es que alguien la quiere responder, ¿no es cierto? Dice, si los problemas laborales persisten en el tiempo y se reiteran, ¿cómo los dirigentes sindicales se preparan con anticipación para abordarlos? Creo que esa es una pregunta que queda para la reflexión, ¿no es cierto? Y que hay que darse cuenta también, si en este momento no somos capaces de abordar los problemas como trabajadores, no sé si vamos a ser capaces después a posterior. Hoy día se nos está abriendo una tremenda puerta, no podemos dejar que esta se cierre sin nosotros participando dentro de esta. Así que son mis palabras, por favor, Patricio, palabras al cierre. Micrófono es tuyo.
Sí, compañero, yo solamente quiero mandarle un saludo a mis queridísimos compañeros del sindicato número 4, decirles que cuando nosotros planteamos esta lucha, no solamente la hacemos por nuestro sindicato, sino que la hacemos por el rubro de cargadores en general. Claro, hay cuestiones que nos competen como sindicato número 4, pero la lucha nuestra es en general. O sea, no podemos dejar a un lado, digamos, a una cantidad importante de compañeros que hoy día el Estado tiene una deuda histórica con ellos. Nada, solamente agradecerle al compañero Celso, un gusto haberlo conocido, haber compartido con él estos momentos. Agradecerte a ti, Ronald, por la invitación y el gran aporte también del compañero Raúl que nos clarificó un montón también. Y nada, un abrazo para ustedes y para todos los cargadores y especialmente para mi sindicato. Queridos amigos, compañeros, un abrazo. Gracias, Patricio. Celso. Bueno, igual agradecerte, Ronald, la invitación, agradecer a Patricio por la elocuencia con que explicó lo que están viviendo ellos, mandarle un saludo también a sus sindicatos, que sé que la están pasando, están con momentos bien difíciles, pero de nuestro lado también le mandamos hartos saludos, un abrazo a la distancia y empatizamos con lo que están viviendo. A Raúl por todo el conocimiento técnico con respecto a la legislación. Esperamos, ¿no es cierto?, seguir participando de estas iniciativas que están llevando adelante. Humildemente pongo al servicio mis pocos conocimientos en términos de seguridad. Patricio, por si en algún momento usted necesita alguna cosa, aquí cuenta con un fiel servidor para apoyarle en lo que sea. Solamente me queda agradecer palabras al cierre, ¿no es cierto?, a las personas que están viendo, a las personas que van a ver. No bajemos la guardia, muchachos. Como lo dijo Patricio, el recurso humano es lo más importante en un país, somos los cimientos de todo lo que se va a construir o lo que se ha construido. Hay tantos compañeros que han perdido la vida en el trabajo y por ello debiéramos pensar, reflexionar qué es lo que estamos haciendo y cómo vamos a movernos para que las cosas cambien. No sacamos nada con ir a protestar el 18 de octubre, de ir a las marchas, si cuando llega el momento de la verdad no nos comprometemos. Simplemente eso. Si queremos tener buenos sindicatos, también necesitamos bases que apoyen a esos dirigentes, que le den la fortaleza para que ellos también puedan representarlo a ustedes y poder llegar cada vez más lejos. Un sindicato no se hace solamente de 3 personas que se sientan en una mesa, se hace de un conjunto de personas que buscan un objetivo principal, y el objetivo principal es poner estos puntos en la mesa donde corresponda. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Celso. Raúl. Bueno, y yo solamente agradecer la elocuencia y la pasión con que Celso y Patricio defienden estos intereses que de repente son bastante dejados de lado por el sistema en general, y solamente invitarlos a participar activamente en las actividades del eje sindical. Tenemos una actividad el 2 de octubre y una el 9, una virtual y una presencial, y obviamente la opinión, la participación, la perspectiva de ellos es determinante, porque esas realidades que se dan, que son transversales a determinadas industrias o a determinados segmentos de trabajadores, son las que tenemos que tratar de graficar, ya sea en la Constitución o después en las leyes. Así que solamente agradecer la posibilidad de haber participado en el día de hoy. Así que me despido después. Gracias, Raúl. Para cerrar, cualquier duda, consulta, nos pueden buscar en la página del Eje Sindical Constituyente. Ahí están los datos de contacto. Si es que quieren participar en el encuentro del día 2 de octubre y el 9 de octubre, están todos los trabajadores y trabajadoras del país invitados a entrar a discutir y activarnos, como bien lo decía Celso, para dar la disputa en el primer paso, porque este es solo el comienzo de la discusión que tenemos que dar los trabajadores. A posterior viene la lucha que hay que hacer por echar abajo el Código del Trabajo, compañeros, y modificarlo en todos los puntos que sea necesario. Así que nos despedimos como Eje Sindical Constituyente, estamos agradecidos que nos estén escuchando nuevamente, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos.